Buenas tardes a todos, bienvenidos al Salón Central de la Biblioteca del Poder Legislativo. La biblioteca en esta ocasión se complace en comentarles que esta es la segunda vez en su historia que se presenta un libro de autoría de un funcionario de la Casa, lo cual es un motivo de orgullo. En esta ocasión nos encontramos aquí para dar lugar a la presentación del libro, que es el Republicanismo, Introducción a una tradición cívica, elaborado por el licenciado Pablo Ney Ferreira. El autor es politólogo y ensayista, licenciado en Ciencia Política por la UDELAR, título homologado a su símil europeo de licenciado en Ciencia Política y de la Administración. Desarrolló estudios de posgrado en España, obteniendo un diploma en estudios avanzados por la Universidad de Santiago de Compostela. Candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Docente, investigador y columnista en varios periódicos y revistas. Es autor del libro Un país sin presidente, el primer vallismo, El día y la idea del colegiado integral, 1911-1916. En esta actividad actuará como moderador el señor Armando Aispuro, editor, seleccionador y compilador de la obra. Antes de continuar o de dar comienzo a la parte oratoria, les queremos dar a ustedes las palabras del prosecretario Fernando Perdomo, autoridad de la Casa que no ha podido concurrir y que muy gentilmente envió esta carta. Dirigida al señor director de la biblioteca, escribano Rafael Andrade. Por intermedio de esta, agradezco la amable invitación para participar del evento académico que, con motivo de la presentación del libro de autoría del politólogo y ensayista Pablo Ney Ferreira, tendrá ocasión en el día de hoy. Motivos de agenda me hacen imposible acompañarlos, haciéndoles llegar mis excusas y una calurosa felicitación al autor del trabajo, también compañero de esta casa y de nuestra comisión administrativa. Sin más, me despido de ustedes atentamente. Bien, damos comienzo entonces a la parte oratoria. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿sí? Bien. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. En nombre de la editorial Augusto Yussi Libros, en nombre del autor, en el nombre mío propio, les damos la bienvenida a la presentación de este nuevo libro de Pablo Ney Ferreira, titulado ¿Qué es el republicanismo? Introducción a una tradición cívica. Queremos agradecer, además del público presente, a las autoridades, a los integrantes de la comisión administrativa, al director de la biblioteca, el escribano Rafael Andrade, a la directora de Servicios Bibliotecológicos, la licenciada Mónica Paz, por habernos permitido presentar el libro en este ámbito, y estamos muy agradecidos por ello, una biblioteca que es emblemática para todos los uruguayos. Vamos a pasar brevemente a decir un poco cómo fue la génesis de este libro, cómo fue que en definitiva lo terminamos, se terminó armando. Podemos decir en primera instancia que la responsabilidad primaria obviamente la tiene el autor, porque Pablo Ney Ferreira es una persona con una pluma muy inquieta, podemos decir. Es una persona que gusta mucho el escribir. Desde hace muchos años ha publicado en innumerables medios de prensa, ha publicado en Últimas Noticias, en La República, en Bitácora, ha publicado en artículos en Arena y actualmente se desempeña como columnista en el semanario Voces. Digamos que por allá por el año 2013, luego de haber publicado su primer libro, como bien decían, Un país sin presidente, un libro al cual recomendamos fervientemente y sabemos que muchos de los que están aquí lo han leído y a los que no, bueno, les hacemos la recomendación para que puedan leerlo porque es realmente un libro excelente. Como le decía, en el año 2013 nos reunimos para ver, bueno, cómo podíamos proseguir profundizando sobre el republicanismo. Ahí nos dimos cuenta que Pablo tenía una cantidad de artículos publicados a lo largo de todos estos años y que muchos de ellos podían ser compilados, en definitiva, en este texto que hoy se está presentando.
La tarea, en primer lugar, no fue sencilla, pero sí pudimos analizar, leer decenas de artículos que tiene Pablo Ney y llegar a una preselección y, en definitiva, de la preselección derivar a una selección final de artículos que serían incluidos en el libro, los cuales decidimos ordenar en dos grandes ejes temáticos, que son los que están incluidos aquí. Un eje temático desde el punto de vista histórico y otro que podemos decir desde el punto de vista contemporáneo, donde la parte histórica la titulamos Un viaje a través de la historia, donde nos habla sobre la tradición perdida, el republicanismo, cómo funcionaba el gobierno en la Atenas clásica, la República de los Lacedemonios, Esparta, Aristóteles, las repúblicas tardomedievales y renacentistas, el radicalismo inglés del siglo XVII, Rousseau. Bueno, aquí tenemos el republicanismo a lo largo de la historia. Y es bueno destacar también que hay dos artículos, en definitiva, que pasan a ser capítulos de este libro, que fueron elaborados especialmente por Pablo para qué es el republicanismo. Estos son las repúblicas tardomedievales y renacentistas y el radicalismo inglés del siglo XVII, Oceana, la República de James Harrington, porque se entendía que sin esto existía un vacío y había que dar una visión histórica lo más completa posible. Luego se continuó con artículos que tuvieran una mirada contemporánea. Es así que, bueno, además de republicanismo nos habla de democracia, de ley, de libertad, de las virtudes cívicas, de liberación, del mercado, del capitalismo, y una serie de artículos más que ustedes verán a lo largo del desarrollo del texto. Y me gustaría hacer hincapié brevemente en uno de ellos, que es el ciudadano ausente, que Pablo Ney ha definido como ciudadano ausente. El ciudadano ausente podemos hablar quizás con ejemplos muy actuales. En cuanto a la participación ciudadana se refiere, tenemos al individuo que está ante una elección interna, ante una elección nacional, ante un balotaje, ante una elección departamental, quizás tiene que participar en un referéndum o un plebiscito, dar su opinión. Sin embargo, justamente la ausencia radica en la falta de información, en la falta de ansiedad o voracidad por adquirir la información necesaria para tomar las decisiones, y se limita simplemente a votar porque es obligatorio. Entonces, ahí es donde Pablo Ney hace hincapié en la ausencia. Más allá de los textos, siempre en las charlas que hemos tenido, es una de las preocupaciones más grandes que tiene Pablo, es en cuanto a la participación del ciudadano como tal, que sea integral y no simplemente dejando la parte electoral como el voto obligatorio es el que lo lleva definitivamente a opinar. Es una persona, el ciudadano ausente, que no le interesa tomar las decisiones que pueden afectar en definitiva a su presente, su futuro y el de su entorno. Finalmente, lo último que les puedo decir es que, como les decía, y hablando de la participación ciudadana del ciudadano ausente, este libro, en definitiva, lo que es el republicanismo es un profundo alegato del autor en favor de la participación ciudadana. Muchas gracias. Muy bien, ahora comenzamos con los expositores. Adolfo Garcés, Jorge Arévalo, Gerardo Caetano, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. El doctor Adolfo Garcés es licenciado, magíster y doctor en Ciencia Política de la UDELAR, es docente e investigador en el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR y también es autor de numerosos libros y artículos de su especialidad. Bueno, muchísimas gracias Armando, muchísimas gracias Pablo, otra vez por esta nueva invitación. Tuvimos la ocasión de participar hace unos años atrás con Gerardo también en la presentación de tu libro sobre el país sin presidente, sobre la experiencia increíble del colegiado en Uruguay y el debate sobre el colegiado. Muchísimas gracias a la gente de esta casa
a Mónica y a todo el equipo de la biblioteca. Es realmente un honor hablar acá ante ustedes. Y muchas gracias, Pablo, también por haber escrito el libro. Muchas gracias a ti por haberte tomado el trabajo de compilar estos textos. Yo quisiera decir 3 cosas sobre el libro. Esta es la número 0, no cuentan las otras 3. A modo de preámbulo, me preguntaba Pablo hace un ratito si me había gustado. ¿Cómo no me va a gustar el libro? Me encanta el libro, me encanta la temática, me encanta que esté publicado, me encanta que haya intelectuales como vos, ¿no? Que se toman el trabajo de compartir, de estudiar y compartir sus convicciones, sus creencias, sus pasiones con el resto de la polis. Me encanta. Muchas gracias por haberlo de vuelta, por haberte tomado el trabajo de escribir y de compartir estas cosas. Es un libro, acá sí empiezo con las 3 cosas que quería plantearles. Es un libro académico. No es un libro académico, es un libro de divulgación. Es un libro espléndido de divulgación. Ustedes no van a padecer, yo tampoco lo padecí porque no soy un experto en temas de filosofía política contemporánea, entonces yo tampoco padecí el problema de todo el aparato erudito, todo el aparato de citas, las notas al pie y la bibliografía. No está. Están las ideas despojadas de todo ese aparato que es imprescindible en los trabajos académicos, pero que es perfectamente prescindible en los trabajos de divulgación. Es un trabajo de divulgación, por lo tanto, vos lo decías, la pluma de Pablo corre rápido. Pablo escribe muy bien, escribe muy claro, se comunica muy bien con el público. Y yo diría, solo puede escribir bien y claro sobre temas, en última instancia, de filosofía política como estos, alguien que los conoce a fondo. Si no conoces a fondo los asuntos, no podés explicarlos con claridad. Pablo los conoce a fondo. Yo pensaba, claro, ustedes son amigos, lo conocen bien, ¿cómo definirlo, no? ¿Cómo definir a Pablo? Y capaz que lo podemos definir como un académico sin cátedra. Es decir, él hace añares que está estudiando estos temas, hace añares, vive leyendo. La verdad que quedé un poco asombrado porque los episodios o los momentos que vos relatás, ¿no? Los pasajes de la historia que vos recorrés, algunos los mencionaba Armando ahora, para mí eran totalmente desconocidos y también era desconocido que vos lo conocieras. ¿No? Entonces, bueno, es un libro de divulgación, pero escrito realmente por un experto, por un estudioso, una persona que viene hace años con apoyo universitario y también con la pasión que tienen los autodidactas, leyendo, releyendo, estudiando y repensando. Lo segundo, hay que agradecerle a Pablo también que se ocupe del republicanismo. Yo diría, hay por suerte muchas personas estudiando sobre el republicanismo en Uruguay. Gerardo, por ejemplo, en su tesis de doctorado estudió el impacto del republicanismo en la forja de la democracia uruguaya, en su mezcla con el liberalismo, y es uno de los expertos en este tema. Pienso, desde luego, en Javier Gallardo, nuestro compañero de trabajo, que es otro sabio y una persona que ha hecho muchísimo para que los estudiantes de ciencia política se interesen en estas tradiciones. Pero Pablo tiene un lugar muy especial en este equipo, en el equipo de los estudiosos, de los lectores sobre el republicanismo, porque es probablemente el más activo difusor de las ideas republicanas, ¿no? Él escribe todo el tiempo, comparece en los medios, escribe ahora en Voces y está todo el tiempo agitando estos temas en el debate público y, como bien decía Armando, convocando al ciudadano a hacer acto de presencia. Entonces, se ocupa de una tradición fundamental, él juega un papel muy importante en la difusión de estas ideas. El republicanismo no es la única tradición importante en Uruguay, hay otras, ¿no? El liberalismo, desde luego, o el marxismo,
¿no? Todos dejaron una huella muy, muy profunda en la trama de cultura política de este país, pero el republicanismo dejó una huella muy profunda. Hay tics republicanos, gestos republicanos, instituciones republicanas, ciudadanos e intelectuales republicanos por todos lados. Vos escribiste sobre el país sin presidente. Bueno, sigue siendo un país en donde al presidente, por suerte, le cuesta mandar. Por suerte, ¿no? Una de las cosas que hace grande la democracia uruguaya es que los presidentes sufren. Cuanto más sufre el presidente, menos miserables somos los ciudadanos. Estoy convencidísimo. Pero sufren los decanos en la facultad, ¿no, Gerardo? No, sufren los decanos. No, en la Universidad de la República sufren los decanos, sufren los rectores. Yo diría, sufre el presidente de la AUF, ¿no? Todo aquel que está situado en un lugar de decisión la pasa bastante mal en Uruguay porque hemos decidido hace mucho tiempo, en buena medida gracias a la tradición republicana, dispersar el poder. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! La tradición republicana me parece además bien interesante. Creo que tiene muchas cosas para decirnos hoy, porque, y esto es apenas una pincelada, porque en la tradición republicana se mezclan dos asuntos que hoy por hoy en la ciencia política discutimos todo el tiempo. En la tradición republicana se mezcla la importancia del ciudadano como actor portador de creencias y valores, ¿no? El individuo como entidad moral, con toda la otra cuestión, la enorme cuestión de la importancia de las instituciones. En ciencia política todo el tiempo estamos discutiendo. A ver, ¿qué es lo que importan? ¿Las instituciones? ¿Qué es lo que hace que las cosas funcionen bien? ¿Buenas instituciones o buenos ciudadanos? ¿No? Y muchos dicen, son las instituciones las que hacen posible que que se preserve la libertad y que funcionen los sistemas políticos, que funcionen los regímenes democráticos. Y por otro lado están los que reivindican el papel del ciudadano, el papel del individuo, y los que insisten en la importancia de desarrollar lo que la tradición republicana, también presentada por nuestro amigo, ¿no? Llama las virtudes cívicas. Me parece apasionante que en el republicanismo como tradición convivan las dos cosas. La invitación a moralizar al individuo, a convertirlo en un actor protagónico desde sus creencias, desde sus valores, desde su compromiso con la polis, con la otra tradición, la tradición de, es fundamental armar buenas instituciones porque es posible que no todos los hombres, todos los ciudadanos sean virtuosos, y como muchas veces decía Javier Gallardo enseñando estas cosas, hay que hacer de cuenta que los hombres son bribones ¿no? Y muchas veces construir instituciones pensando en el peor escenario en términos morales, no en el mejor escenario, que es el de los individuos virtuosos, sino el peor de los escenarios. Me parece interesantísimo. Esto está planteado todo el tiempo en el libro, en los distintos artículos, porque forma parte de la tradición republicana, ¿no? Las virtudes cívicas de un lado, las buenas instituciones por el otro, conviviendo en tensión, ambas con una gran importancia. Me parece fundamental también la tradición republicana porque se extraña el ciudadano, ¿no? Se extraña el ciudadano, se extraña la participación del ciudadano, se extraña... La democracia sigue precisando otros ciudadanos. Yo cuando leí a Pablo en estos días me acordaba de otro Pablo parecido, que es Pablo da Silveira, ¿no? Que es otro estudioso de teoría política, que es otro intelectual republicano y que es otro que sabe mucho de teoría política y de filosofía política y que sabe explicarla con claridad. Y en un libro que escribió hace unos cuantos años, Pablo da Silveira, Política y Tiempo, en la tapa aparece una imagen que a mí me fascina y que siempre la presento en las clases de ciencia política cuando convoco al ciudadano a la presencia. La tapa de ese libro es un tablero de ajedrez, una metáfora de la guerra y una metáfora de la política. Y en el segundo plano, allá medio borroso, se ve al rey, más borrosa todavía la reina,
se ve la mitad de la reina. No sé si se dieron cuenta en aquel momento todo el símbolo implícito en esto. Y en el primer plano, con la corona del rey, se ve al peón. Con la corona del rey se ve al peón. Yo digo, qué metáfora tan impresionante de la democracia, y qué lejos, y de la democracia como la entienden los republicanos, ¿no? Y qué lejos estamos, ¿no? De que el peón sea el rey y de que el peón se sienta rey. Qué lejos que estamos todavía, y por lo tanto cuánta falta nos hace revivir y hacer circular la tradición republicana. Lo tercero que quiero decir es, bueno, es importantísima esta tradición, es bueno conocerla, es bueno que haya divulgadores de estas ideas, pero Pablo no es un divulgador cualquiera de este asunto, porque, bueno, uno podría imaginarse otra clase de divulgación de las ideas republicanas, una divulgación aséptica, ¿no? Neutral, yo qué sé, una persona que por fuera de la tradición dijera, che, les voy a contar una historia interesante, miren qué buena, o sin qué buena, miren las características, los principales rasgos de esta tradición, y les voy a hacer unos cuentos sobre la tradición grecorromana o los lacedemonios, lo que fuera, ¿no? No es el caso de Pablo. Pablo es una persona que escribe desde adentro de la tradición, y él mismo es un intelectual republicano. Y esa definición a mí me fascina. Simpatizo profundamente con ese lugar, ¿no? Me parece que la polis precisa peones con la corona del rey, y que la polis precisa intelectuales republicanos que todo el tiempo estén contribuyendo con su esfuerzo y dentro de sus limitaciones, a mejorar el debate público, a mejorar las instituciones, a alertarnos sobre las cuentas pendientes. Hay 2 o 3 frases que me hicieron reír mucho en el texto. Mi favorita es, al inicio de uno de los capítulos, ya estoy harto. Ya estoy harto no lo escribe un experto, neutral, ¿no? La escribe el intelectual republicano comprometido con los asuntos de su ciudad, de su polis, ¿no? De su república, ¿no? Que tiene sangre en las venas, que se enoja y que protesta. Y también me llamó la atención, esto no me hizo gracia, me hizo pensar, en verdad, ¿no? Toda su defensa bien inteligente, bien provocativa del unicameralismo. Ahí tenemos también de vuelta el intelectual interpelando a los políticos, interpelando a los ciudadanos y promoviendo debates inteligentes. Así que bueno, por todo esto, Pablo, otra vez, muchas gracias. Bueno, muy bien. A continuación hará uso de la palabra el candidato a doctor Jorge Arévalo, que es candidato a doctor en Ciencias Sociales por Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina. Es magíster en Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de Eurodelar, licenciado en Ciencia Política, docente e investigador en el Instituto Militar de Estudios Superiores, docente en la Universidad de la Empresa, investigador y profesor invitado en la Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Ciencia Política de la UDELAR. Hola. Bueno, quiero agradecer principalmente a Pablo, a todo este grupo, de verdad, que son un grupo de amigos, y la verdad que me encanta, y digo, el libro de Pablo me gustó enormemente porque conociéndolo yo sé que es un luchador incansable sobre lo que es el pensamiento republicano, ¿no? Y realmente el republicanismo lo vive permanentemente. Le gusta estar realmente en la ciudad, vivir la ciudad, cuestionarse permanentemente los problemas, pero a su vez también vive intensamente la política, ¿no?, del país. Y eso me parece que lo hace a este libro entretenido, como decíamos, pero a su vez también algo que es más importante es que yo traté de buscarle la línea de conducción teórica, porque más allá de que, digamos que no sea,
como decía, es un libro netamente académico, pero tiene mucho que ver en el proceso de la selección de los trabajos que se hicieron. Y eso es importante porque cuando me pongo a plantear justamente, para mí esta obra es como si fuera un viaje, ¿no? Es un viaje justamente por la historia, desde las raíces propias del pensamiento clásico hasta nuestros días. Y es importante porque en cada uno de los temas que él va tocando, prácticamente va involucrando y va explicando en su momento, a tiempo, lo que significaba o qué podemos sacar de ese momento del entorno republicano, ¿no? Entonces, para mí, bueno, lo que significa el republicanismo representa justamente una de las corrientes del pensamiento que desde la década, por ejemplo, del 60 del siglo XX, a través de las corrientes historicistas, por ejemplo, ha habido como un revival del republicanismo y con un trabajo, digamos, de filosofía política interesante, ¿no? Pero ¿qué pasa? Los primeros que empezaron a trabajar sobre esto fueron los historiadores, por ejemplo, principalmente norteamericanos, que lo que hicieron justamente fue rastrear en aquellos orígenes clásicos, desde los clásicos, cuáles eran aquellos puntos de los orígenes teóricos de la tradición política e institucional angloamericana que podrían decir, bueno, cuáles son los puntos de inflexión que podrían ser. Y es ahí que ellos estuvieron trabajando en fuentes que no habían sido consideradas en su momento, ¿no? Hasta ese momento por esta teoría política. Y sin duda tenemos que destacar un autor que muy bien Pablo lo trabaja, que es John Popko, que es un principalmente historiador, después tiene un bagaje intelectual increíble, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace? Hace referencia a la conexión entre lo que es la tradición política institucional de lo que es angloamericana con el humanismo cívico, ¿tá? Que es desarrollado muy bien y justamente en uno de los capítulos Pablo lo trabaja fantásticamente, haciendo referencia justamente a los trabajos referidos a la obra de Leonardo Bruni, justamente. Y los teóricos, o sea, Leonardo Bruni, junto con los teóricos republicanos italianos, Bruni nos dice que la misión de Florencia sería la de convertirse en la heredera, o sea, de la famosa virtus, que muy bien nos explica Pablo, ¿no? Entonces, la virtus de la República Romana, teniendo en cuenta que el ascenso de Roma se debió justamente a eso, a la virtud cívica, y podemos decir también de esos ciudadanos que prácticamente conformaban esa polis. Y a su vez también su decadencia se dio también a la imposición de una tiranía. Entonces podemos decir que con ello el peligro de corromper al pueblo, desviado por los intereses de la vida pública hacia la vida privada. Entonces, bueno, este es el ejemplo de la virtud, ¿no? De esa virtud, es justamente cuando, también Pablo lo trabaja muy bien, que es el ejemplo de Marco Bruto, ¿no? Cuando dice que prefirió salvar a la patria por sobre sí mismo y su familia, ¿tá? Antes que tras conspirar contra la tiranía de César, ¿no? Entonces justamente acá está presente lo que se llama ese autosacrificio, ¿tá? Ese autosacrificio no hay amor más importante, ¿no? Y que no tiene comparación con el amor por la propia patria, ¿no? Entonces esto es algo que me parece relevante en lo que es en la incorporación de este concepto, ¿ah? Y llevado justamente en toda la línea de trabajo de lo que van a ser justamente los teóricos de la República, ¿no? Posteriormente tenemos otro actor también de esa década de los 60, que es Vailen, que pudo demostrar que las principales apoyaturas teóricas de la Revolución Americana, ¿tá?, se encontraban tanto en el iluminismo, ¿tá?, o el puritanismo, como así también como el radicalismo de fines del siglo XVII, ¿tá?, así como el pensamiento clásico. Y en esta concepción también Pablo lo trabaja muy bien en esta parte del libro, en el cual el desafío de los entendimientos hasta ese momento compartidos, ¿no? Entonces, donde las principales influencias intelectuales de dicha cultura política se preferían casi exclusivamente con un pensamiento liberal e individualista. Entonces, así, de esa manera,
Esto está muy bien explicado en el, creo, si no me equivoco, en el capítulo 7 del libro, ¿no? Entonces, donde él nos habla justamente del radicalismo inglés del siglo XVII en la parte de Oceana y la República de James Harrington, ¿no? Y esto me parece que sería, es interesante porque no siempre lo vemos en la explicación, digamos, un poco hasta jocosa, que es la que hace Pablo, que es lo que le hace interesante este trabajo, ¿no? Bueno, por otra parte, que sí me parece que es importante, de la revalorización que se está haciendo permanentemente sobre el republicanismo, que no fue exclusivamente sobre estos historiadores que estábamos hablando, ¿no? Sino que también hay que incorporar tanto filósofos, politólogos, juristas, ¿tá?, que se han apoyado en las influencias republicanas a los fines también de reexaminar algunas discusiones propias, ¿tá?, y a sus propias mismas disciplinas, ¿tá? Entonces tenemos autores, por ejemplo, liberales igualitarios, vieron con mucha alegría el reverdecer de lo que es el republicanismo, ¿no? Entonces, y le fueron dando un formato de lo que se llamó el republicanismo liberal, ¿tá?, que sirvió para un poquito asentar esas críticas frente al famoso liberalismo conservador. Entonces, bueno, el pensamiento surge en ese periodo también. Posteriormente está surgiendo un pensamiento que es importantísimo, que es el pensamiento desde la filosofía, que es el comunitarismo, ¿no? Ese pensamiento comunitarista, con, bueno, autores como McIntyre, como Charles Taylor, que lo han trabajado enormemente, fue en el que aparece justamente aquello que está asociado, digamos, con ese republicanismo, teniendo que ver con las preocupaciones que son comunes a la República. Y esto nosotros lo hemos visto permanentemente en lo que ha sido principalmente las últimas leyes importantes que se han trabajado sobre, por ejemplo, matrimonio igualitario, aborto, despenalización de la marihuana. Son todos aspectos justamente que a la República le son de preocupación, ¿tá? Hemos tenido, por ejemplo, grandes teóricos políticos que han trabajado sobre los sistemas sanitarios, sobre lo que es, por ejemplo, el multiculturalismo, sobre lo que ha sido, por ejemplo, la tasa, todo lo que trabajó Vincent Van Parijs, ¿no? Pero a su vez también aspectos importantes como libertad de expresión, por ejemplo. Entonces, bueno, esta relación, digamos, entre el comunitarismo no significa de que sea el mejor exponente sobre el republicanismo, ¿no? Porque me parece que el republicanismo por sí mismo tiene la suficiente marco y vida teórica como para poder autodefinirse como tal. Entonces, bueno, como para poder decir nosotros que sería un pensamiento propio. Entonces, bueno, la importancia de potenciar, ¿tá?, algunos aspectos, como lo habla muy bien Pablo, que a mí me gustó, que es un poco sobre la crisis, ¿no?, la crisis política, llamémosle crisis de participación, en un aspecto ahí donde habla de la democracia deliberativa, pero que me parece que lo más interesante a nuestros días, ¿no? El aspecto, por ejemplo, de potenciar más la deliberación, ¿no?, en los distintos ámbitos. Y eso es un poco como con lo que decía Fito, el Uruguay está extremadamente potenciado sobre la deliberación. El problema es que ese deliberar, como bien lo explicaba Pablo en el libro, el Libra, ¿no?, ese de la balanza, el ir prácticamente estableciendo los distintos argumentos y validándolos. Qué importante que es para la deliberación el hecho de poder estar comprometidos realmente con lo que es el problema, ¿no?, ese problema ciudadano. Y bueno, vamos a llegar de que tenemos estas nuevas formas de deliberación, son aquellas que podemos decir que empiezan a pasar por otros ámbitos también, ¿no?, la deliberación. Y esa deliberación del ciudadano común, hoy podemos tener otros medios.
Y yo pongo siempre el caso de un libro famoso que es el de El República 2.0, y que me parece interesante en el sentido de que tenemos que ver también que las nuevas tecnologías, los distintos ámbitos de debate tienen que ser motivos integradores hoy por hoy, en el sentido de que cuando vemos un diputado o un senador que está, por ejemplo, recibiendo un Twitter o lo está mandando, tampoco tenemos que exagerar demasiado, pero que es importante porque hay como un involucramiento más directo entre el ciudadano y el político, ¿no? Y eso me parece que dentro de un tiempo va a ser un elemento fundamental, o sea, no único, pero sí como una buena herramienta para la construcción de una mejor república. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. A continuación, hará uso de la palabra el doctor Gerardo Caetano. Es profesor de Historia en el Instituto de Profesores Artigas, doctor en Historia por la Universidad de La Plata, historiador y politólogo, director académico del Centro para la Formación en Integración Regional, secretario académico del Centro Uruguayo para las Relaciones Internacionales del Uruguay e integrante de la Academia Nacional de Letras y de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. Pero antes de cederte la palabra, Gerardo, Pablo Ney, quien habla, y hacemos extensivo al resto de las personas que nos están acompañando hoy, queremos felicitarte porque a fines del año pasado fuiste distinguido como uno de los 50 intelectuales más influyentes de Iberoamérica. Así que felicitaciones. Y adelante. Buenas noches, muchas gracias. Esa distinción fue por un problema de información. Quiero agradecerle mucho a Pablo esta invitación, pero sobre todo quiero agradecerle mucho a Pablo su permanente inspiración, su vocación intelectual y cívica por trabajar este tipo de temas. Él ha sido un intelectual absolutamente necesario, imprescindible en nuestro Instituto de Ciencia Política. Nos ha desafiado, nos ha interpelado, nos ha ayudado a pensar y a repensar viejos temas, y todos tenemos con él una gran deuda. Por eso es que le agradecemos su forma de actuar. Efectivamente, él es un intelectual participante. El republicanismo está muy presente en él, tanto cuando analiza y estudia los temas como cuando agita los asuntos ciudadanos. Y eso hace que su aporte sea particularmente destacado, porque esa pasión ciudadana que él siente y que tiene no disminuye en nada el rigor con el que trabaja los temas. Y efectivamente, que es un libro de divulgación, refiere extraordinario rigor. Siempre se supone que el libro de divulgación es un libro, es como un género de segunda. Los buenos libros de divulgación son como los manuales, los buenos manuales. Me hacen acordar mucho a un gran profesor que tenía y que decía que para dar una buena clase de historia, yo diría para hacer un excelente libro de divulgación, para dar 100 gramos hay que saber 1 kilo. Y esto es lo que uno siente cuando se enfrenta a este libro. Este es un libro para los ciudadanos, es también un libro para los alumnos y es también un libro para los colegas, porque está muy bien escrito, está escrito con rigor.
pero es un libro que se deja leer. No es un libro que tiene, como decía Adolfo, bueno, esas restricciones académicas que llevan, bueno, necesariamente a otro tipo de comunicaciones. Pero quiero establecer que, en todo caso, esa modalidad que ha preferido Pablo en este caso, porque él también tiene libros más netamente académicos, no ha sido a costa del rigor. Ese es un libro profundamente riguroso. Es un libro que nos permite pensar a fondo sobre una tradición que, y esto es lo primero que quiero señalar, es una tradición inevitable para entender al Uruguay. Si nosotros no conocemos la tradición republicana, no vamos a entender al Uruguay. No vamos a entender a su historia, no vamos a entender ciertas dimensiones que nos singularizan, no vamos a entender la percepción y la concepción mayoritaria que hemos tenido para vivir la vida política. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente el republicanismo fue una tradición perdida, que se ha recuperado en un revival hace algunas décadas y que en el Uruguay se ha recuperado tardíamente. ¿Por qué se perdió esta tradición que en realidad es una vieja tradición, una tradición que en la antigüedad clásica tenía un prestigio particular? Bueno, porque como ha ocurrido, y eso lleva muchas veces cuando uno hace la historia, justamente a no pensar solamente en los ganadores, sino también pensar en los vencidos, en no pensar solamente en las ideas que predominaron, sino también pensar en las ideas que no prevalecieron, pero que están allí, que pueden resurgir. Porque efectivamente cuando Occidente, entre mediados del siglo XVIII y finales del siglo XIX, vivía una verdadera revolución conceptual, el republicanismo perdió una batalla ideológica muy importante con el liberalismo. Y eso llevó a que quienes relataron la modernidad política borraran esta tradición republicana. Hasta tal punto que el republicanismo, muy a contramano de lo que era el uso de la palabra y de las voces conexas a república, quedó como restringido a un régimen de gobierno alternativo a la monarquía. Y en realidad la república era mucho más que eso. Era una concepción de la vida política, era una concepción diferente de la libertad, era una concepción del derecho, era una concepción de la virtud ciudadana, era una concepción del bien común, era una concepción de la participación, de la deliberación. Para rescatar esta tradición hay que hacer una operación muy importante para el Uruguay, pero también muy difícil para los uruguayos, que es hacer el discernimiento necesario, aunque difícil, entre republicanismo y liberalismo. ¿Y esto por qué ha sido difícil para los uruguayos? Porque nuestra historia, en buena medida hija de esa modernidad política en donde hubo vencedores y vencidos, y el republicanismo fue vencido, generó una suerte de visión de un liberalismo laxo del que prácticamente lo arropó todo. Cuando uno discute en el 900 y cuando uno ve la documentación del 900, todos quieren ser liberales y todos discuten a ver quién es más liberal. Y en realidad, cuando uno ve, por ejemplo, la discusión entre Rodó y Pedro Díaz, a propósito del jacobinismo y del liberalismo, en realidad ahí hay la simiente de lo que eran las dos grandes familias ideológicas del 900. Una predominantemente republicana
expresada mejor que nadie por el vallismo, y otra predominantemente liberal, a la anglosajona, que estaba expresada mayoritariamente, por una tradición ideológica liberal conservadora que epilogaría básicamente a partir de los años 20 en el herrerismo. La pugna ideológica entre vallismo y herrerismo no agota la pugna ideológica del 900. Pero esa es la matriz del gran debate ideológico del siglo XX uruguayo. Y no puede entenderse al Uruguay, no puede entenderse la democracia uruguaya sin discernir esas dos tradiciones: el republicanismo solidarista y el liberalismo conservador. Por supuesto, el republicanismo solidarista no era el único republicanismo, pero fue el que prevaleció entre nosotros. Y no hubo ninguna expresión política más cabal de ese republicanismo solidarista que el vallismo. ¿Esto qué quiere decir? Que sin conocer la tradición republicana no se entiende al vallismo. No se lo entendía en el 900, no se lo entendía a mediados del siglo XX y, sobre todo, no se lo puede entender hoy. Y esto es una revolución ideológica muy fuerte. Es una hoja de ruta que tiene connotaciones intelectuales francamente interpelantes, pero también es un reto político ideológico extraordinariamente potente en el Uruguay de hoy y, me animaría a decir, en el Uruguay de mañana. Ese discernimiento entre republicanismo y liberalismo no es sencillo. ¿Por qué? Porque aún antes de ese revival de los historiadores de la escuela de Cambridge, Pocock, Skinner, que haciendo eso que hacen los historiadores, por suerte, que es rescatar viejos documentos y buscar de alguna manera, lo no visto, lo no interrogado, y descubrir la matriz republicana de los padres fundadores de la Revolución Norteamericana. En esa perspectiva, nos encontramos la perspectiva de una larga historia que aquí, en la primera parte de este libro, nos cuenta maravillosamente Pablo Ney Ferreira. Es esa historia que permite discernir la pugna entre Esparta y Atenas, superando la caricatura superateniense, por decirlo de algún modo, que anatematiza a Esparta como la expresión del totalitarismo. Nos permite, redescubrir a Roma y redescubrir a una gran civilización con una dimensión y una densidad política extraordinaria, muchas veces opacada por el prestigio inmenso, bien ganado en muchos aspectos, de la antigüedad clásica de la Grecia ateniense. Nos permite incluso registrar experiencias, muy poco conocidas, tardomedievales. Nos permite revisitar el Renacimiento desde otra perspectiva, reencontrar a otro Maquiavelo. Nos permite, revisar la matriz ideológica de la Revolución Norteamericana, interpelar algunos ejemplos de las revoluciones iberoamericanas, entre ellos el artiguismo. No puede entenderse el artiguismo si no se recupera la tradición republicana. Artigas es un ejemplo de republicanismo y han comenzado los estudios en esa dirección. Entender el republicanismo es entender, entre otras cosas, los límites de la democracia liberal. Y nos permite entender el programa auténticamente revolucionario
de una democracia republicana. La democracia, por definición, es una teoría que no termina nunca de construirse. Es una teoría que tiene en sí mismo el sentido genuino de la utopía ideológica. La utopía no es un lugar perfecto. No, la utopía es el no lugar. Es precisamente un concepto que está más allá y que lo único que sirve es para acicatear al porvenir, para acicatear el debate de ideas que nos acerque al porvenir. En esa idea, bueno, las concepciones de la vida democrática en el Uruguay han tenido y tienen versiones muy diversas. Y ahí el componente republicano ha dado, bueno, perspectivas extraordinariamente importantes. Decíamos que sin el republicanismo no se entiende el vallismo. Bueno, el vallismo establecía y denunciaba los límites de la democracia representativa. El vallismo llegó a establecer la preferencia por la participación deliberativa sobre la representación y cuestionaba una vida política que se limitara a elegir a los representantes y luego transferirles el poder por 5 años. Reivindicaba elecciones casi anuales, reivindicaba partidos asamblearios. Es realmente impresionante. En el año 25, la Convención Nacional del Partido Colorado Vallista se reunió 50 veces. No ha habido en la historia uruguaya un partido tan participativo como el partido de aquel primer vallismo. En esto Eduardo Alonso nos ha enseñado para registrar algunos fenómenos que son realmente impresionantes. En el año 19, las elecciones internas del vallismo recogen en ciudadanos afiliados 22.000 votantes. Y luego en las elecciones de ese mismo año, sin voto obligatorio, tuvieron 23.000 votantes. Hay momentos en la década de los 20 en que sin voto obligatorio llegaba a votar más del 80% de la ciudadanía. Y hay momentos en Montevideo en que casi cerca del 10% de los habilitados eran candidatos. Y hay momentos en que uno le sigue la ruta de participación política a Valle y Ordóñez, y resulta que Valle iba al club seccional, iba al comité ejecutivo del Partido Colorado, iba a la convención nacional del Partido Colorado, iba al comité ejecutivo departamental del Partido Colorado, iba a la convención nacional, a la convención departamental del partido, iba por supuesto al té de los viernes en la casa del Partido Colorado, la agrupación nacional de gobierno, en donde todas las autoridades electas por el partido debían ir a dar cuenta, porque el que mandaba debía ser el partido. Aquel primer vallismo creía en el mandato imperativo, lo llamaba la revocabilidad de los mandatos, y también tenía propuestas que realmente uno no comparte. Por ejemplo, la elección popular de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Idea que yo no trataría de registrar en la agenda contemporánea, por favor. Pero en aquella época era, y esto siempre se dice, una reivindicación democrática. Hoy no lo es. Yo prefiero que a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia los elija un pacto multipartidario que por lo menos llegue a los 2/3 del Senado. Lo prefiero. Pero esa tensión entre participacionismo, partido asambleario, colegialismo, revocabilidad de los mandatos, instrumentos de democracia directa, bueno, ahí está la interpelación política. En este libro está esa polémica y ese discernimiento con el liberalismo. Está el establecimiento de la crítica a los límites de la democracia representativa, no para negar la representación. El republicanismo no quiere una democracia de militantes. Y hay algunos que se equivocan mucho.
porque leen mal y suponen que el republicanismo es una democracia de militantes. No, el republicanismo es una democracia de ciudadanos. Y entre el ciudadano y el militante hay un abismo. Y quien no entiende esto no entiende el republicanismo. Y por supuesto que creo infinitamente más en el compromiso del ciudadano sobre el compromiso del militante. La tradición republicana reivindica el compromiso del ciudadano. Pablo trabaja también en lo que es una tradición de pensamiento político y en cómo se argumenta en esa perspectiva. Y él muchas veces, en la segunda parte del libro, se recoge, al agitador republicano, que a veces en su vivencia de la ciudad, ¿no?, en su vivencia de la república, llega a gritar su hartazgo, ¿no?, y llega a polemizar abiertamente, duramente. En esa perspectiva es muy interesante, por ejemplo, la noción de lo público y lo privado del republicanismo, claramente discernible frente al liberalismo. La noción de densidad política, la reivindicación de la política que hace el republicanismo, tan distante del recelo a la política del liberal conservador, que lo que quiere es justamente que la lógica del mercado, del individuo, no del ciudadano, prevalezca. Tan distinta de esa concepción de la democracia en donde la noción del bien común es mal vista. Y la noción del bien común, de la virtud ciudadana, es esencial para la tradición republicana. Y la tradición republicana es absolutamente proclive a reivindicar al ciudadano, sobre todo cuando, como bien dice Pablo, hoy tenemos un repliegue del ciudadano. Tenemos un ciudadano ausente. Y tenemos también inflación corporativa, que es los antagonismos de la República. Y tenemos, por otro lado, una suerte de reivindicación de un ciudadano pasivo, que no reconoce esa tensión entre la libertad y la igualdad que es inherente a la construcción republicana. La República de la que nos habla, la tradición republicana, el republicanismo del que nos habla Pablo, no le tiene miedo a ninguna discusión. Y por supuesto que reivindica la libertad, pero nunca la libertad contra la igualdad. La libertad en tensión con la igualdad. Y sobre todo para atemorizar a los poderosos desde la fraternidad, que hoy se traduce como solidaridad. Y en esa perspectiva, la tradición republicana no tiene por qué temerle a ninguna otra tradición. No tiene por qué darle el privilegio de la lucha por la igualdad a ninguna otra tradición. Y un buen ejemplo de ello es la polémica que Pablo establece, con un gran pensador neomarxista contemporáneo, Van Parijs, y su visión del ingreso básico garantizado, que es una teoría marxista de la justicia. Y dice, desde un compromiso republicano muy fuerte y pensando en el Uruguay: el Uruguay siempre fue vanguardia en cuanto a derechos sociales, en el concierto de naciones capitalistas, y la discusión en torno a ciertos avances en los criterios de igualdad política y social entre los ciudadanos nos caracterizó frente a un mundo que nos observaba como una república, hasta si se quiere, experimental. Bueno, ahí hay una definición de lo que es el Uruguay, una república experimental. Es esa idea de un país con una escala, sobre todo demográfica, pequeña, que experimenta. El laboratorio. El diario The Times en los años 20, para condenar al vallismo, le dijo que el vallismo había generado el laboratorio de los locos.
Y los vallistas de Diario El Día reivindicaban esa visión. Les encantaba el laboratorio de los locos. Creían en una república experimental. Y dice Pablo: yo por mi parte manifiesto mis dudas con respecto a esta propuesta, la propuesta de esta teoría marxista de la justicia. Pero lo que sí estoy dispuesto, y creo que sería más que saludable, es a discutirla hasta el agotamiento en sus posibilidades teóricas y sacar de la misma lo que tenga de valioso. No hay peor discusión que la que nunca se da. Esta es una actitud republicana. Y en el Uruguay se ha perdido mucho republicanismo porque muchas discusiones se dejaron de dar. Porque hubo mucho repliegue de republicanismo en lugares claves. Y porque en la confrontación de tradiciones ideológicas diversas, no hubo esta valentía, este coraje de reivindicar el debate de las ideas como una usina absolutamente indispensable para la construcción cotidiana de la democracia. Pablo Ney, una vez más, en este libro esencial, nos lo recuerda, y al hacerlo nos invita a construir una mejor democracia, porque democracia sin república es una democracia de baja calidad. Muchas gracias. Bueno, y para finalizar, unas palabras del autor. Bueno, ahora estoy un poquito más tranquilo. Créanme que esto de someter al escrutinio público un libro completo y convocar a 3 académicos como ellos, la verdad que uno se pone un poquito nervioso, ¿no? A ver qué van a decir y qué no van a decir. Aparentemente los comentarios son bastante elogiosos, así que bueno. Por otra parte, me parece que hay muchos comentarios que merecerían montones de críticas, de ampliaciones, de un montón de cosas, pero creo que no es el momento. Mi función hoy no es venir aquí a hablar otra vez más sobre el republicanismo. Creo que la publicidad republicana que pretendía, creo que se ha hecho bastante bien, no solamente a través del libro, sino a través de estas exposiciones realmente excelentes. Quiero agradecer entonces a mis colegas por sus exposiciones y por una lectura tremendamente atenta del libro, cosa que me da mucha alegría. Quiero agradecer también a las autoridades de la Comisión Administrativa, de la Biblioteca, también al director Rafael Andrade, a Mónica Paz, a mis compañeros, agradecer a Armando Aispuro, por supuesto, por una prolijísima tarea de edición, a Augusto Giussi, un gran diseñador al que se le debe no solamente una tapa que me parece muy buena, muy sugerente, sino también todo el diseño del libro, el diseño interno del libro. La verdad, un genio, don Augusto. Lo que sí voy a destacar, me parece que estas presentaciones en una biblioteca parlamentaria me parece que aportan y mucho. Es, si es que los hay, un ámbito esencialmente deliberativo y reflexivo. Me parece que este tipo de libros está muy bien que se presenten aquí, y realmente felicito a los directores por habernos posibilitado presentar el libro aquí. Evidentemente, estas piezas oratorias que hemos escuchado no solamente
me ayudan a mí a corregir algunos errores o a ampliar otras cosas o a elegir otros posibles campos de investigación, sino que de por sí mismas ya constituyen un alegato valiosísimo y que invitan a la reflexión. Bueno, espero que disfruten del libro. Yo lo disfruté mucho escribiéndolo, ¿no? De a poco lo disfruté mucho también construyendo esta composición extraña con el editor Armando Espuro. Bueno, y agradezco la paciencia de ustedes por escuchar una hora hablar y hablar sobre el republicanismo y metarepublicanismo y más republicanismo. Y además, como aparentemente soy un pesado del republicanismo, no me voy a poner otra vez a hablarles acá del republicanismo, porque no. Lo que sí quiero hacer un comentario que responde no tangencialmente, diría, sino directamente al libro. El otro día conversaba con la persona que se dedicó amablemente a hacer el prólogo del libro, que comentábamos si tuviéramos que buscar un común denominador, un lugar en donde todas las tendencias republicanas más elitistas, más participativas, confluyen. Bueno, creo que es ese lugar, según me lo sugería Eduardo Alonso nuevamente, es en el énfasis en la deliberación. El republicanismo presenta un énfasis en la actitud deliberativa de los ciudadanos en todas sus posturas, desde las más pequeñas hasta las más participativas, de las más aristocráticas hasta las más participativas. A partir de eso, hemos encontrado con un conjunto de profesores amigos una suerte de crisis silenciosa. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos al paulatino vaciamiento de los estudios de humanidades en todos los niveles, no solamente aquí en el Uruguay, sino en todos los niveles. A partir de esa preocupación es que nos proponemos hacer al viejo estilo de los manifiestos de intelectuales del siglo XX, a hacer un manifiesto manifestando nuestra preocupación a las autoridades, al cual vamos a convocar, por supuesto, a quienes están aquí, y a otra serie de intelectuales. Bueno, no tengo más nada que decirles por hoy. Les agradezco a todos su presencia en mi nombre y en nombre de la biblioteca, y los espero que sigan participando en estas series de eventos culturales que venimos haciendo ya hace algún tiempo y que vamos a continuar haciendo a lo largo de todo este año y en los años que vienen. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos.